Ahí va. Estamos grabando. Bueno, entonces, en el TP4, apunte 3, constante y operadores, complete el ejercicio de la página 3 del apunte. Constante y operadores, entonces sería este, el ejercicio de la página 3. En el segundo punto, el ejemplo de la página 5, cambie la conversión explícita. Si vamos a la página 5, sería este. Bien. 3. Complete el ejercicio de la página 11. Si vamos a la página 11, sería este. Calcule el monto obtenido de la venta de libros. Después dice, complete ejercicio de la última página. Entonces sería, vamos a la última, sería este. ¿Está bien? Entonces ese es el primer punto, que es el apunte 3. Constantes y operadores matemáticos que lo tienen cargadito en alguna parte. ¿Qué pasó acá? Bien. Bueno, ahí deshabilité. No hagan comentarios acá porque no se entiende, sino esta parte la deshabilité para que... Acá hay una pregunta de Bruno, que dice que los ejercicios 6 y 7, vamos a verlos ahora. Entonces sería el apunte 3, sería este. Entonces eso es la primera parte, trata sobre, entonces, este apunte. Y tienen otro apunte cargado, que sería el 4, este de acá. Operadores en lenguaje C. Que si lo abro... sería este de acá. Este es operadores en lenguaje C. Bueno, tiene nombre parecido. Por ahí se confundieron por eso. Pero es el 4. Entonces, veamos si está bien esto. Ah, acá está el error, ¿ven? Sí, quedó. Son los mismos ejercicios. Está bien. Tenía razón. ¿Quién era? Bruno Joaquín Conde Balsi. Bien, Bruno, estabas atento. Si no estás, cuando veas el video, perfecto. Bueno, fíjense que ahí yo cometí el error. ¿Ven? Está repetido. Están repetidas las dos. Tenía razón Bruno, que ya vio el apunte. Bueno, entonces. Esto está mal porque ven, están repetido, que me quedó repetido ahí. Se ve que no guardó bien. Entonces ahí sería. Vamos a este apunte. No, primero lo voy a bajar, porque entonces está trabajo en clase. Se ve que está mal. Ah, genial. No se pudo esto. Bien. Sí, está repetidas las consignas, es un error mío. Entonces lo voy a bajar. Lo podemos editar acá, ¿verdad? Vamos a editarlo acá. Google Docs.
Ahí está. Esto estaría entonces, habría que cambiar acá. Entonces vamos a poner el ejercicio 1. Entonces ahí sería el ejercicio 1 del apunte. Entonces, acá ya los numeré para que no quede dudas. Complete el ejercicio 2. Entonces acá vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar acá. El ejercicio. Les pongo así para que ustedes, acuérdense que tienen que copiar y pegar el código en cada ítem. Esa es la idea. 3. Ahora está más fácil. Entonces vamos a poner complete el 3. 4. Se ve que no actualizó cuando lo guardé y quedó. Y me quedaría 5. 5. Y por último 6. Bien, y ahí estaría entonces arreglado por la pregunta que me habían hecho. Bien ahí entonces, ¿quién era? Bruno. Bien Bruno, que estaba atento. Bueno, entonces ahí ya estaría arreglado. Vamos a dejar un comentario si se puede. Bueno, nadie entregó, así que no pasó nada. Vamos a dejar el comentario. Bien. Bueno, ¿alguno de los que estás conectado tiene alguna duda? Recuerden, para los que no están y van a ver el video, traten de estar en la clase de consulta. Porque sería la forma de evacuar las dudas, participar de la clase. Igualmente, un ratito antes de la clase, pueden hacer consultas si tienen consulta. Ahí está Bruno. Gracias, Bruno, por tu comentario. Ahí lo corregimos. Bien. Bueno, mientras revisan, vamos a ver, entonces, si no hay dudas, vamos a ver algún ejercicio que tengo por aquí, que les preparé. Veamos. Esto vamos a ver si podemos aumentar. Control más.
control menos, control más. Bien. Bueno. Print word se va. Y me queda return. Bien. El parcial, recuerden que el parcial va a ser en papel, no en computadora. Va a ser en papel. Y un punto del parcial podría ser, por ejemplo, indique qué salida tiene el siguiente programa. Podría ser un punto de parcial. Ya va a cargar. Por ahí lo modifiqué. Vamos a corroborar. Podría ser entonces de este tipo. Indique qué salida retorna el siguiente programa. ¿Y a ustedes qué le parece? Díganme, este programa que está en pantalla, ¿cuál es la salida? A ver si pueden hacer el cálculo ahí en papel o en la compu así rápidamente. ¿Cuál es la salida del siguiente programa entonces? Recuerde que algo así lo van a tener que hacer en papel. No se los Profe. paso. Sí. Ahí en la primera I igual I más 4 por Z no tendría que estar con paréntesis. La suma así da Sí, 24. si está entre paréntesis va a cambiar. Pero no te está pidiendo acá que cambies nada. Así como está, ¿cuál es la salida? Así como está. Este es un ejercicio modelo de parcial. Acá el resultado claramente va a estar en I. X y Z tienen valores. El cálculo es acá. Después suma, acuérdense que esto es la suma. Lo que está haciendo acá es, a este resultado le suma X. Y es lo que imprime por pantalla. ¿Qué es lo que va a imprimir por pantalla entonces? Va a ser un número. ¿Qué tipo de número? ¿Qué número va a ser? A ver si pueden calcular. ¿24? 24. Bien. ¿Por qué 24? Es 4 por Z, que Z es 4, 16 más 6, 22 más X, que es 2, es 24.
Bien, entonces dice... Sí, pero ahí debería estar con paréntesis. No, Si no, está con paréntesis, va como prioridad lo que está dentro del claro. paréntesis. No, no Y debería, ahora, como no está dentro del paréntesis, la prioridad es la multiplicación. claro, no debería, no se confundan con eso. No es obligatorio los paréntesis. Acá le pondría No esto, es, es prioridad. claro, acá como dice ahí Bruno, tienen que tener en cuenta la prioridad, así como está, sin los paréntesis. Le voy a poner acá tener en cuenta el orden de prioridad. Los paréntesis yo le pondría si quiero cambiar la prioridad, pero si no, no. Si no, quedaría así como está. En el ejercicio que hicimos, la última clase, había que obtener un resultado, una salida. Entonces ahí sí le cambiamos el orden de prioridad, pero acá no. Acá es así como está. Y ahí, como dijo Bruno, creo que era, tenemos que hacer. Entonces, primero evaluamos esto. Es decir, y dentro de la expresión, lo primero que se hace es 4 por z. Porque primero la multiplicación tiene una prioridad alta o mayor que la suma. Entonces va a ser 4 por z, que es 4 por 4, 16. ¿Está bien? Si no están más mis matemáticas. Entonces 4 por 4, 16, más 6, que es este de acá, sería 32, si no me equivoco. 4 por 4, 16, más 6, 32. ¿Está bien? Ahora igual vamos a verificar 22. cuando... 32. 22, perdón. Sí, 22. 22, profe. 22, exacto. Y entonces tenemos 22, es que ya es viernes. 22. Le sumo x, que es lo que hace acá, al resultado de este, le sumo x, que x vale 2, entonces quería 24. Bien, excelente. Entonces, si yo quiero ir probando, bueno, el resultado en total entonces debería ser 24, si no de error. Yo le cambié acá, entonces me está dando error. Bien. Bien, 24. Entonces, si no lo vieron ahí, 24. Es el resultado de hacer 4 por z, que es 4 por 4, 16, más i, que es 6, 22, más 2 es 24. Está perfecto. Que es lo que imprime acá. Y recuerden que es como un integer, hay que ponerle, para imprimir, porcentaje de, que es la salida. Perfecto. Si yo, ¿qué pasa? Esto es así. Siempre va a dar, perdón, siempre va a dar 24. Ahora, si yo hago esto, cambia ahora. Le estoy cambiando la prioridad. ¿Está bien? Si yo hago esto, ahora le estoy cambiando la prioridad. Ahora cambia. Ahí sí, ya no va a dar 24. Ahí primero se suma acá. Sería 6 más 4, 10. Por 10 por 4 sería 40, ¿no? Corríjame si que me equivoco. Sería 40 más x, 42. Creo. Vamos a ver. RAN, 42. ¿Está bien? Sí, de 42. Justo, invertido, mira. Lo mismo, pero invertido los números. Bueno, ¿ven? Eso es cambiar el orden de prioridad. Es esto. Ponerle los paréntesis. Entonces, con los paréntesis, primero se ejecuta lo que está entre paréntesis y después los demás. Pero como estaba hoy, estaba bien. La prioridad era esa. No había que ponerle paréntesis. Si yo quiero que primero sume, entonces ahí sí
le tengo que cambiar el orden de prioridad, ¿se entiende? Pero si no, lo dejo como está. Bien, perfecto ese. Recuerden, algunos ítems del parcial van a hacer algo así como eso. Bien. Entonces, ese era uno, vamos a ver otro. Acá tenemos uno con condicionales. Vamos a ponerle la sangría para que ordenarlo un poco. Bien. Entonces, acá tengo ahora lo mismo pero con condicionales. Tengo la declaración de valores enteros y tengo adentro del if dos condicionales separados por un o. Y acá va a imprimir verdadero o falso, de acuerdo a si esto sea verdadero o falso. Valga la redundancia. Bueno, ahí. Entonces, a ver, en este caso, ¿qué es lo que me va a imprimir? ¿Me va a imprimir verdadero? ¿Me va a imprimir falso? ¿Me va a dar error? Puede pasar. A ver, tómense un minuto para analizarlo. Porque al if le falta el punto y coma. No, Leonardo. No, el if no va con punto y coma. El if sí les puede llegar a faltar algo acá. Sí, acá me estoy comiendo yo, tiene razón, pero no el punto y coma. Ahí me estoy comiendo yo. Bueno, capaz que funciona así, ¿eh? Bueno, vamos a La ver. llave del if para abrirla con No, el código. esperen, vamos a cambiar acá, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar esto solo para ver, a ver si da error. Bien. Pin falso, ¿qué dice? Error, improbable. Bueno, sí, dio error. No, porque en C lo que se puede hacer también es omitir el tema de los... Pero bueno, en este caso no lo tomó. A veces se puede omitir el tema de las llaves y no da error. Por eso vieron que estaba sin llave. Pero bueno, en este caso pareciera que... vamos a agregarle ahí las llaves entonces. Las llaves correctas. Bien. Bueno, vamos a cambiarle un número. No, me está dando otro tipo de error. Printf. No. Está bien. No me está tomando, ¿saben qué? No me está tomando las comillas. Por eso da error. Está bien. Entonces, la comilla sería ahí, ¿ven? ¿Ven cómo cambió? No me estaba tomando, no sé por qué, las comillas. A ver si. Bien, ahora era el error que me estaba dando era ese. Bien, ahora sí. Vamos a dejarlo como estaba, acá vienen dos. Bien. Fíjense. Qué maravilloso que sé que yo puedo usar un if y no ponerle las llaves y no de error. ¿Por qué? Si ustedes estuvieron leyendo o estuvieron en la última clase, el if va con las llaves.
Pero en este caso lo tengo sin llaves y sin embargo anda. ¿Por qué? A ver, tiren lo primero que se les ocurra. No hay problema, no van a quedar mal si estamos aprendiendo. Porque hay un else y hay una sola línea de código dentro de las condiciones. Bien, bien Marco, bien. En realidad la llave, excelente Marco, palavecino, Gianni. Mentira que descendencia italiana. Bueno, justamente como dice Marco, como hay una sola línea, fíjense, ven que hay una sola línea de código y debajo hay una sola línea de código. Como hay una sola línea, no necesito las llaves, porque automáticamente lee esa única línea. La llave en realidad la necesito cuando tengo más de una línea de código. Ahí sí me va a pedir que le ponga las llaves para saber qué está dentro del if y qué está dentro del else. Pero en el caso de que yo tenga una sola línea, le voy a volver a cambiar acá, no es necesario las llaves. Como medida de hacer las cosas ordenadas y que se entienda, bueno, conviene acostumbrarse a las llaves. Pero en este caso, fíjense, si es una sola línea, por el if y el else, no es necesario la llave. Automáticamente va a terminar con la última sentencia del else. Y fíjense, inclusive si yo hago esto, miren, si yo hago esto, bueno, hoy me anda para el traste internet. Miren, voy a hacer una... Miren lo que hago. Puse el if y el else en una sola línea. ¿Esto va a andar o no va a andar? ¿Compila, no compila? ¿Compila pero da error? ¿Qué creen? Sabrina se fue hoy. Se conectó. Sí, tiene que andar. Tiene que andar, Marco, dice. Bien, a ver, vamos a probar uno que da su opinión. Anduvo. ¿Por qué? ¿Por qué anduvo en una sola línea? ¿Cómo Porque escapar de el punto y interpretar? coma indica la finalidad de la línea. Bien. Acá, inclusive, fíjense qué pasa si yo hago esto. Anda. Es una burrada, pero bueno, anda. ¿Por qué? Si yo quiero, puedo escribir todo mi programa en una sola línea. Y sin embargo, va a compilar igual. Porque el que me marca cada línea no es cada vez que yo hago enter, sino el que me indica el fin de línea es el punto y coma. Y es la forma de avisarle al compilador que ahí termina una línea con el punto y coma. Pero yo puedo poner todo en una sola línea que va a andar igual. Porque entonces dentro de la estructura del programa, los que me indica el fin de línea es el punto y coma y no el enter que yo haga. Esto porque C utiliza el punto y coma justamente para esto, para poder poner cuestiones en la misma línea, código en la misma línea. En pseudocódigo, si ustedes no usan el punto y coma, no lo van a poder hacer a esto, o la coma final, lo que sea. Algunos lenguajes no tienen punto y coma final, entonces esto no se puede hacer. ¿Saben para qué serviría hacer esto? Todo en una sola línea. Además, bueno, de que me ahorra líneas. Y como en este caso es un código bien sencillo, se puede leer fácilmente que esto es un if y que hay un else y no hay nada más. ¿Saben para qué se utiliza código así? Más que nada. ¿Para qué se utiliza? ¿Saben? A ver, tiren lo primero que se le ocurra, no hay problema.
¿Saben para Yo sé que en otros lenguajes se declaran funciones más sencillas en una sola línea de código. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tratan de hacerlo en una sola línea? ¿Saben por qué? Porque en páginas, por ejemplo, cuando vean programación web, van a ver que ese código, así como está, a veces va sobre la URL. Si yo del otro lado de la URL tengo un compilador de base de datos o tengo un compilador de código, yo lo puedo mandar ahí arriba, ¿ven? Si ustedes son observadores, cuando naveguen, probablemente en alguna página se encuentren código. Está mal que esté ahí arriba en realidad. Antes se solía dar eso, pero ahora con el tema de la encriptación y la seguridad y la ciberseguridad, eso no se hace más. Pero una de las formas de hacking que hay, de hackear sitios, es tirarles código ahí arriba. Entonces yo agarro una página que tenga intérprete de comandos o que tenga intérprete de base de datos. Yo le hago 2 puntos y le tiro un código. Si del otro lado hay un server o un esquema de base de datos o un Apache, le puedo llegar a vulnerar la seguridad y me puede llegar a ejecutar ese código del otro lado del servidor. Generalmente esto se llama SQL injection. Se manda, en realidad es código SQL, pero SQL también tiene algún script que me permite programar. Le mando SQL injection cuando yo le inyecto en la URL código para que se ejecute del otro lado. Si yo hago algo así en un sitio web, no se va a ejecutar en mi máquina, se va a ejecutar del otro lado. Y en ese caso, se va a ejecutar en la URL. En este caso no va a pasar nada porque esta URL no ejecuta. Entonces, si yo hago algo así, me va a tirar error. Probemos nomás para sacarnos la duda. Hay URLs de ejemplo que les permiten ejecutar código. ¿Ves? Si yo tiro algo así, bueno, me va a tirar error, el famoso error 404. El error 404 es cuando el servidor del otro lado no pudo encontrar la URL que le pasé. Pero esto en una sola línea, entonces sirve generalmente para pasarlo por URL. Generalmente antes, las páginas PHP ya es un lenguaje que casi no se usa, porque hay lenguajes nuevos. Pero PHP pasaba ese código ejecutable ahí, por el URL. Entonces las consultas iban ahí arriba. Alguien que sabía de programación, en PHP, podía inyectar código ahí arriba y podía llegar a romper la base de datos del otro lado. ¿Se entiende? Por eso se soporta este tipo y otros lenguajes también, para, por ejemplo, ejecutarlos en una URL. Entonces yo esto va a andar porque el que me delimita entonces la línea es el punto y coma y no es el enter. Bueno, ahí lo voy a ordenar de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué me da este if? ¿Qué me devuelve? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Ah, no estoy viendo los chats. Bien, da verdadero, Leandro dice. Dice que da verdadero.
porque X no es mayor que Y, pero X es menor que Z. Bien. Bueno, en este caso, son dos condiciones que tengo que evaluar. Y las dos barritas es como si tuvieran un O. Es el operador condicional O. Bien, exacto. Como dice Bruno, solo tiene que cumplir una condición. X tiene que ser mayor a Y o X tiene que ser mayor a Z. Ejercicio del parcial. Ya le estoy diciendo lo que voy a tomar en el parcial, ¿eh? Así que no me vengan después que era difícil el parcial. No. Le estoy diciendo que tomo en el parcial. Entonces, acá se tiene que cumplir. X es mayor a Y o X es menor que Z. Claro, si ejecuto es muy fácil darme cuenta. Pero cuando tengan en el parcial no van a tener para ejecutar. Así que lo van a tener que leer al código, interpretarlo. Ustedes van a ser los intérpretes de código, no la máquina. Entonces, veamos. X es mayor a Y, X vale 8, Y vale 6. Sí, X es mayor a Y. Del otro lado tenemos X es menor que Z, X vale 8. Sí, se cumple. Entonces, en este caso se cumplen las condiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X es mayor a Y, que vale 6. ¿Está bien? Y X es menor a Z, no. X vale 8, Z vale 4. Del otro lado no se cumple. Así que, si la premisa es que se cumpla lo de la izquierda o lo de la derecha, lo de la derecha no se cumple porque X es mayor a Z, no es menor a Z. Pero la izquierda sí se cumple, entonces debería ser verdadero. Si yo corro, verdadero, bien. ¿Está bien? Esto sería lo mismo que decir 8. Cómo está de lento hoy. 6. Ahí teníamos 8. 4. ¿Está bien? Entonces, 8 es mayor a 6, sí. 8 es menor a 4, no. Entonces, se tiene que cumplir esto o esto. Como se cumple esto, no importa lo que pase con el otro lado, pues ya se cumple el primero. Entonces va a entrar acá a verdadero. Bien, volvemos para atrás. Y si yo pongo un 2 ahora acá, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? Le cambié X. Bien, ahí está Sabrina. Vamos, Sabrina. Sabía que no me podía fallar. Falso, dice Sabrina. Bien, veamos entonces. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazo nomás para... Ustedes lo pueden en el parcial, le pueden escribir arriba. Le pueden escribir 2, le pueden escribir 6, le escriben el número arriba y ahí lo van a sacar enseguida. Sí. Entonces pongo 2, X vale 2, Y vale 6. Para verlo nomás, X vale 2 y esto vale 4. Entonces tenemos 2 es mayor a 6, no. 2 es menor a 4, sí. Entonces, se cumple una. El O me dice que se tiene que cumplir al menos una. ¿Está bien? Entonces, se equivocó Sabrina. Esto es verdadero. Porque se cumple al menos una. ¿Ven? Entonces, vamos a volver para atrás. Bien. Veamos. Verdadero.
Verdadero porque se cumple al menos una. Perdón, acá estaba con el 8. A ver ahora. Me puedo equivocar, ¿eh? Hoy es viernes, ya laburé toda la semana. También me puedo equivocar. Pero está bien, es verdadero porque lo dice que al menos una se tiene que cumplir. ¿Qué pasa si yo le cambio ahora y le pongo así? Bien, vamos, Sabrina. Se entendió, dice Sabrina. Da falso. ¿Por qué? Bien. Porque se tienen que cumplir ambas condiciones para que sea verdadero. Bien, en este caso se tienen que cumplir ambas condiciones. Acá, ya hemos visto que x es mayor a 2, no, porque x vale 2, perdón, e y vale 6. Entonces, x no es mayor a 6, porque vale 2. Entonces ahí ya no vale la pena seguir analizando, porque el y me indica que se tienen que cumplir las dos. Pero acá se está cumpliendo solo una. Entonces, con que una condición no se cumpla, ya me va a dar falso esto. Entonces, si la primera ya no cumple, no vale la pena seguir viendo qué pasa con las demás porque el y me tiene que decir que las dos se tienen que cumplir. Entonces eso ya me va a dar falso. El y entonces se tiene que cumplir una y la otra. Y el o al menos una. ¿Está bien? El o es al menos una, se tiene que dar. Entonces con el o tengo que revisar las dos. Con el y se tienen que dar las dos. Si una no cumple, ya está. No sigo viendo porque ya la primera no se cumplió. Entonces eso va a dar falso. Bueno, entonces como le dije, ejercicios de este tipo van a ser algunos de los del parcial. ¿Está bien? Así que estén atentos. Bueno, y vamos a ver una última cosa. Vamos a ver, por ejemplo, si estuvieron atentos, que todavía no lo vimos. Está muy lento hoy, está muy lento mi computadora. Vamos a ver el... Si me deja la computadora, ahí está. Bueno, lo que les quería agregar, unas cuestiones que si bien ya habíamos visto, todavía no las había explicado. Nosotros vimos lo que eran caracteres, ¿no es cierto? Cómo identificar a los caracteres con una declaración que es char, nombre, y le puedo asignar una letra. Bien, entonces, esto sería un carácter. Ahora, cuando necesito cargar un nombre, un apellido, un domicilio, ahí necesitamos lo que se llama una cadena o una cadena de caracteres. En el caso de C, a las cadenas de caracteres las maneja como si fueran arreglos o arrays. Un array está identificado por el nombre del array y el tamaño, en este caso 30. Si es un array de caracteres, entonces sería char. Después vamos a ver los distintos tipos de array que hay. Entonces, si es una cadena de caracteres, sería char, el nombre del array o de la cadena de caracteres y el tamaño o el largo, la cantidad de caracteres que va a tener, que en este caso es de 30. Bueno, el print, que ya lo vimos,
Y en este caso lo que va a hacer es pedir por teclado, creo que igualmente algún ejemplo ya vimos, va a pedir por teclado que ingrese un nombre. Bien, acá está la cadena de caracteres, lo tengo acá. Y scanf sería para escanear, se puede decir, por teclado. Y tenemos que darle porcentaje y el identificador de variable, que en el caso de cadena de caracteres es S, y el nombre del array, o la cadena de caracteres, que fíjense, no necesitamos acá poner, no necesitamos ponerle el tamaño, solamente va el nombre del array, que es name. Bueno, después para imprimir la cadena de caracteres tengo de nuevo el porcentaje S, S puede ser de string y name. Entonces, si yo corro este programita, me va a pedir ingreso un nombre, y lo que va a hacer seguidamente es imprimir el nombre. Entonces, los caracteres, los nombres o caracteres de más de un carácter, necesitamos un array de caracteres, que es la forma de declarar. Después, para imprimirlos, necesitamos una variable contenedora o un identificador, que es porcentaje S, coma el nombre de la variable, me va a leer por teclado y me va a cargar en name la variable. Es similar a imprimir, nada más que esta vez ingresado por teclado. Y para imprimir usamos la S, entonces, que sería el identificador de cadena de caracteres. Y eso era lo que querías comentarles que me había quedado.